Él me diga si ya la logran ver en pantalla. Sí, doctor, se puede visualizar. Bueno, primero les aclaro que no soy doctor. Soy licenciado en enfermería, magíster en cuidados intensivos, especialista en cuidados intensivos también. Actualmente hago una maestría en investigación de la ciencia de la salud por la Universidad de La Rioja de España. Amigo personal del doctor Alberto Díaz, quien fue quien me refirió con ustedes. Muy orgulloso, lo felicito por el aniversario del hospital. Los temas del día han estado bastante completos y con unos ponentes de mucho nivel. Bueno, cuando hablamos de la descontinuación de la ventilación mecánica en el paciente cardiovascular, tenemos que tener en cuenta algunos pequeños detalles. Generalmente los criterios están muy bien establecidos para determinar que un paciente es candidato a una descontinuación o a una retirada de la ventilación mecánica, aunque muchas veces la retirada de la ventilación mecánica no implica que también el paciente se decanule, que se le retire el tubo endotraqueal o se le retire el traqueotomo. Eso va a depender de otras situaciones precisas. Pero algo importante que siempre quiero resaltar es que los criterios del winning están establecidos. La decisión se puede tomar en cualquier momento, pero muchas veces nos hemos basado o hemos trabajado en modos tradicionales. Los pacientes salen del área quirúrgica, vienen de su cirugía cardiovascular, a veces con ventilación de transporte, todo depende de la distancia que haya entre la unidad de terapia intensiva, la unidad de cuidados cardiovasculares, hasta el quirófano. Si hay que bajar por ascensor, si es un trayecto largo, en trayectos cortos, generalmente a veces los pacientes incluso los recibimos con ventilación bolsa, válvula, máscara. Son pacientes que de acuerdo a la patología, al tipo de cirugía que se les vaya a realizar, se va a escoger la modalidad ventilatoria. Generalmente cuando el paciente cardiovascular va a ventilación mecánica, siempre debemos pensar en qué momento se debe extubar. Y hay unidades de cuidados cardiovasculares donde se realizan incluso hasta trasplante cardíaco, que tienen protocolos previamente establecidos y generalmente es un paciente que no permanece mucho tiempo en el ventilador, salvo que tenga alguna complicación hemodinámica muy puntual o una falla cardíaca bastante avanzada, que suele darle shock cardiogénico que prolonga su estadía y la ventilación. Entonces es así como nosotros tenemos siempre la primera recomendación es conozca su equipo. El ventilador tiene una serie de siglas. Esas siglas pueden indicar traducciones literales que pueden confundir al clínico, al operador, en este caso el médico, el terapista respiratorio, y en algunas unidades de cuidados intensivos con cierto nivel también se involucra el personal de enfermería. Y tiene que ver con cuál es la mejor modalidad para conectar ese paciente. Llegamos al punto en que entendemos que la mejor modalidad es aquella donde el paciente se le aplique un soporte ventilatorio en función de los objetivos que queremos lograr. O simplemente también cuando programamos un conjunto de parámetros con la finalidad de lograr un objetivo terapéutico. De ahí nos vamos a también la otra lección que va a depender de la experiencia del médico o del clínico sobre si utiliza más la presión o utiliza más el volumen. Como sabemos, las diferencias siguen siendo bastante estrechas entre el volumen y la presión, algo así como cuando se compara la solución hipertónica y el manitol en pacientes de oro crítico. En este sentido, cabe recordar que el paciente se ventila por presión o el paciente se ventila por volumen y que algunas modalidades nuevas pueden permitir la integración entre los dos modos, pero no podemos controlar las dos variables a la vez, tal como lo vemos acá en la ecuación del movimiento, que es muy específica para el lado del volumen y el lado de la presión. Otro aspecto interesante es entender cómo va a respirar el paciente, cómo son las secuencias ventilatorias del paciente. Generalmente un paciente que está con sedación, con analgesia o en algún momento requiere una medicación de tipo relajante muscular, es un paciente que va a recibir lo que nosotros conocemos como ventilación mandatoria obligatoria.
que tradicionalmente la traducción al español que durante años se ha manejado es ventilación mecánica controlada. Generalmente es la traducción literal que solemos hacer, pero el significado tiene que ver con mandatorio o obligatorio. Estas son ventilaciones que se programan y la máquina, el ventilador, por tiempo o por el ciclado, que es el paso de la inspiración a la expiración, va a producir las ventilaciones en forma continua por una programación establecida. En segundo lugar están las ventilaciones intermitentes, y esto se ha tenido muchísima evolución hasta la presente. Un paciente que antiguamente se conocía solamente el SIMB o IMB como ventilación intermitente, hoy día ya con la nueva taxonomía que descrita en los nuevos equipos de ventilación, se ha descubierto que las ventilaciones mandatorias intermitentes o un modo ventilatorio intermitente incluye hasta 4 tipos de ventilaciones intermitentes, como más adelante voy a tratar de explicar. Y en tercer lugar, están las respiraciones espontáneas que son propias del paciente. Muchas veces las inicia el paciente, las termina en la máquina o durante una ventilación obligatoria o intermitente, el paciente puede en un momento dado, si tiene una sensibilidad del flujo expiratorio abierta, terminar la ventilación. Eso nos lleva a definirlas, que las ventilaciones mandatorias son iniciadas y terminadas por la máquina, es decir, las controladas o las obligatorias. En segundo lugar, si el paciente asiste o hace un gatillado por flujo o por presión que dispara el sensor que se conoce como botón de trigger o sensibilidad, o gatillado por flujo, gatillado por presión, y en algunos ventiladores gatillado neuronal, como sucede en la ventilación neuronalmente adaptable, nosotros vamos a iniciar unas ventilaciones que el paciente la va a iniciar y la máquina la va a completar. Eso se conoce como ventilaciones asistidas, mandatorias o asistidas controladas. Y en tercer lugar están las que las inicia la máquina, pero las termina el paciente porque hemos abierto un flujo expiratorio que le permite al paciente terminar, si es necesaria, la ventilación antes del tiempo programado por cualquier tipo de alteración en el flujo expiratorio. Luego están las ventilaciones espontáneas, que son propias del paciente, donde él tiene el control sobre la profundidad de la ventilación, tanto en la inspiración y la expiración, que evidentemente es involuntaria, pero también se puede hacer en forma consciente. Las ventilaciones espontáneas son iniciadas y finalizadas por el paciente, y algunas pueden ser asistidas o no asistidas. Generalmente las ventilaciones espontáneas que son asistidas son las ventilaciones que llevan presión soporte o flujo soporte, y las no asistidas son ventilaciones, por ejemplo, que el paciente está respirando espontáneamente, no recibe ningún soporte de presión ni ningún soporte de volumen. Esto nos lleva a establecer los patrones ventilatorios. Entonces, pueden haber muchísimas modalidades, muchísimas siglas, pero solo existen 5 patrones respiratorios. 2 patrones corresponden al volumen y 3 patrones corresponden a la presión, como también vamos a ir demostrando con todas las modalidades nuevas existentes. Encontramos entonces el modo ideal para ventilar los pacientes. Y de acuerdo a la clasificación actual de las modalidades, para salirnos más allá del control presión, el control volumen, el IMB, la presión soporte, nosotros vamos a ir explicando paso a paso, de acuerdo a la nueva taxonomía, cómo se hace la clasificación para las modalidades y cuál sería la modalidad que pudiéramos elegir para un paciente operado de cirugía cardiovascular. Entonces, en primer lugar, siempre debemos entender qué variable vamos a controlar. Nosotros o controlamos la presión o controlamos el volumen. En segundo lugar está la secuencia ventilatoria. ¿Cómo se van a entregar las ventilaciones al paciente? Si nosotros deseamos que las ventilaciones del paciente sean intermitentes, si nosotros deseamos que las ventilaciones del paciente sean
continuas obligatorias, o si el tratamiento del paciente va a ser mediante ventilaciones espontáneas. Y luego está el esquema de control. El esquema de control es cómo el operador hace trabajar el equipo. De ahí llegamos a que en las modalidades ventilatorias tenemos dos posibles variables que controlamos. Control volumen y control presión. Por el lado del volumen tenemos la ventilación controlada continua, mandatoria continua u obligatoria continua, que es lo mismo. Por el lado de la presión igual. Por el lado de las intermitentes tenemos la ventilación intermitente por volumen y por el lado la ventilación intermitente por presión. Pero por el lado de la respiración espontánea, única y exclusivamente es una modalidad controlada por presión. Esto nos lleva a establecer cuáles serían los tipos de ventilación intermitente existente. Entonces, los tipos de ventilación intermitente existente son 4. Y debemos ir ya conociendo a aquellas personas o aquellos, digamos, quienes están detrás de cámara, escuchando esta ponencia, tratar de comprender un poco más que hay más que el SIMB o el IMB sincronizado. Estamos hablando de la ventilación mandatoria intermitente. Tenemos 4 tipos. ¿Qué sucede? Que parece que acá donde estoy ahorita me dio la impresión de que estaba como ocurriendo un temblor, ¿no? Gracias a Dios yo no soy tan nervioso, pero ya escucho por ahí que la gente está bajando. Bueno, ya pasa. Bueno, en primer lugar está el IMB-1. El IMB-1 es el IMB tradicional. El paciente tiene unas respiraciones programadas obligatorias, se le permite respirar espontáneamente, generalmente en la fase expiratoria, cuando el ventilador termina de mandar la obligatoria, hay una pausa expiratoria y en esa pausa expiratoria el paciente puede respirar y esa respiración que hace el paciente puede ser asistida con presión soporte o puede ser asistida con volumen soporte. Ese es el IMB tradicional. El segundo tipo de IMB es cuando una máquina o un ventilador, nosotros establecemos una frecuencia respiratoria mínima que debe alcanzar el paciente y cuando el paciente no la alcanza como meta, la máquina automáticamente satisface las demandas y esto lo encontramos en el automode, por ejemplo, del servo, en el autocontrol, por ejemplo, del Inspiron y en el BiPAP espontáneo time de los ventiladores cuando hacemos VNI, es decir, ventilación invasiva. La tercera modalidad de IMB es cuando el paciente tiene una programación por volumen minuto. Se le dice a la máquina el volumen minuto mínimo que tiene que hacer este paciente, por ejemplo, es 7.5 litros. Y establecemos un 6.5, un 8 litros cuando el paciente está por arriba o por debajo de las demandas, se inicia o se activa la modalidad mandatoria minuto, la modalidad con soporte adaptable o la ventilación inteligente. Simplemente que la máquina calcula las presiones transpulmonares, la compliance del paciente, la resistencia en la vía aérea, la presión de distensión conocida como driving pressure, ¿verdad? O el poder mecánico y de acuerdo a eso va estableciendo los mejores parámetros para que el paciente respire de la forma más adecuada y lo va trabajando hasta que el operador empiece a decidir si decide o no cambiar la modalidad a una modalidad más parcial o con mayor soporte. Y el último IMB desarrollado hasta el momento es aquel cuando de repente un paciente está en una modalidad, digamos, continua o intermitente y él empieza a respirar espontáneamente, la máquina reconoce los esfuerzos del paciente y puede pasar de un modo controlado, continuo, intermitente, con ventilaciones obligadas, a un modo espontáneo sin que el operador intervenga. ¿Qué quiere decir? Que el IMB3 y el IMB4
no son dependientes del operador. El operador establece unos pequeños parámetros y el software inteligente del ventilador trabaja con todas las presiones, resistencias y parámetros que tiene el paciente, incluso la parte de la fuerza muscular, y él mismo le establece los parámetros progresivamente. Eso nos lleva a que ahora tengamos siete esquemas de control: metafija, dual, servo, biovariable, adaptable, óptimo e inteligente. Y los modos ventilatorios van a ubicarse de acuerdo al esquema de control que nosotros utilizamos. Si, por ejemplo, el paciente llegó con sedación profunda, un RAS bastante bajo, no tiene buena mecánica ventilatoria, es posible que esas primeras horas el paciente vaya a un modo controlado, a un modo continuo, a un modo obligatorio, que es el mismo sinónimo, donde lo ventilemos por presión o por volumen. Usted le programa todos los parámetros que le exige el menú del modo. Si es por volumen, le va a programar el volumen ideal, el flujo, la FiO2, la frecuencia, el gatillado, y si es por presión, posiblemente no le programa el volumen, le programa la presión, le programa el tiempo expiratorio, la curva de flujo, como desea que se le entregue al paciente, y usted es el único que va a cambiar también, de acuerdo a la gasometría arterial, los parámetros del paciente. Acá tenemos, por ejemplo, en un ventilador de la serie Hamilton, que nos coloca un pulmón y un corazón para hacer la interacción corazón-pulmón, y esto es un modo que solamente el operador puede modificar. Es usted como operador el que pone parámetros, y es usted como operador el que quita o reduce los parámetros. Eso se llama metafija. Si nosotros utilizamos algún tipo de modalidad también, como el APRB, ¿no?, que durante la pandemia se utilizó un poco por el tema de que se acababan los sedantes, no aparecía el midazolam, no alcanzaba el fentanil, no teníamos propofol, se acababan los relajantes musculares, despolarizantes, no despolarizantes. Se utilizó mucho la modalidad con relación inversa para abrirle el alvéolo y que el paciente estuviera despierto y respirara con presión soporte tanto en la fase inspiratoria como expiratoria. Igualmente, esa era una modalidad set point, ¿sí?, o punto de seteo, donde el operador era el único que manipulaba o cambiaba los parámetros. ¿Qué quiere decir? Que la meta fija en un modo ventilatorio es cuando el médico o clínico coloca los parámetros y él es el único que hace el cambio en los parámetros de acuerdo a los objetivos gasométricos, de acuerdo a los objetivos de CO2 y de acuerdo también a los volúmenes pulmonares del paciente. Luego está la modalidad dual. La modalidad dual, que puede confundirse como que el aparato tiene la capacidad de ventilar por presión y volumen, cosa que no es posible. Sí es posible hacer una interacción o alternar entre una modalidad y otra. Como por ejemplo en algunos equipos que tengo acá, yo no estoy casado con ninguna máquina o marca en particular. Siempre me reviso los manuales de los ventiladores que pueda tener en el servicio, y después de la pandemia que llegaron muchos equipos chinos, también empezamos a conocer equipos chinos, coreanos, entre otros. Entonces, por ejemplo, el Genting Servo, el I, el U, pueden tener una modalidad que se llama volumen control SIMB-BC, y el automóvil. Esas son modalidades duales que ahorita voy a explicar. El BG, por el Care Fusion BASIS, es el volumen garantizado. El IPP es la ventilación a presión positiva intermitente del Drager Evita. El BAS es la ventilación con ajuste de presión del rear. El asistido control volumen por el Mindray, y el BCPL Plus del Carescale R860, que es también un equipo de la General Electric que fue muy bueno, pero actualmente empezó a descontinuarse. Entonces, ¿qué hace la ventilación dual? La ventilación dual es como una ventilación protectora que tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del paciente. Y él, viendo la curva, puede pasar de un control de volumen a un control de presión. ¿Qué hace la máquina? La máquina tiene un software que tiene la capacidad, como se sabe que la ventilación por presión
es mucho más fisiológica, hace mucho menos daño, se puede limitar. Si un paciente usted lo tiene por una modalidad de volumen y está en uno de estos modos anteriormente mencionados, que tenga la capacidad de un esquema dual, lo que hace la máquina es que si observa que durante la administración de volumen entregado al pulmón, la presión pico o la presión plató o la presión meseta o el driving pressure sobrepasan las alarmas preestablecidas, él tiene la capacidad de cambiar el switch y calcular con 3 bocaradas de aire que le va a dar al paciente, siempre por debajo de la presión máxima colocada o la alarma colocada de presión. Si usted le puso 35 de presión, él va a disparar o gatillar la presión hasta 30 centímetros de agua, 25 y 20, y entre esos 3 parámetros él establece con cuál nivel de presión puede lograr el volumen tidal establecido. Es un esquema dual. Pero el esquema dual también se puede hacer al revés. Acá vemos la curva, por ejemplo, de presión, y luego vemos que no se alcanza el volumen preestablecido. La máquina simplemente gatilla por presión, pero completa la ventilación con un suministro de flujo adicional para completar el volumen. Lo que quiere decir que un esquema dual es una modalidad donde el paciente puede estar con un control de volumen y pasar a un control de presión, o un control de presión y pasar a un control de volumen. Todo depende de los objetivos establecidos por el médico. Luego llegamos a una modalidad que se llama biovariable. Hay los equipos de la Drager, lo traen, que es la presión soporte variable. Fíjense que se agrupa como en una campana el principio de Gauss, ¿sí? O de campana, donde al paciente se le establece una presión proporcional a su esfuerzo. Si nosotros establecemos una presión de soporte máxima y una mínima, y le decimos al equipo que empiece a trabajar sobre la respiración espontánea del paciente. Ha sido utilizada con mucho éxito, sobre todo en los infantes, sobre todo en los pacientes pediátricos operados de cirugía cardíaca, que salen y son extubados rápidamente, se colocan en modo espontáneo, se le activa la presión soporte, y una vez que se le activa la presión soporte proporcional, nosotros al ver la curva, por ejemplo, esto es un ventilador Drager, observamos que la onda azul que vemos acá de presión no es igual en todos sus picos, porque la presión de soporte es variable y es proporcional al esfuerzo del paciente. Esto se llama la noise ventilation o la noisy ventilation, que es ventilación ruidosa. Simplemente asemeja que la presión espontánea o la ventilación espontánea del paciente la está haciendo muy similar a una respiración espontánea sin ventilación mecánica. Una presión soporte proporcional es diferente a una presión soporte fija. Cuando nosotros ponemos una presión soporte fija, si fijamos 7 o 10, siempre la presión soporte es 10, 10, 10, 10 o 7, 7, 7, y el volumen tidal del paciente puede variar, pero muchas veces eso puede ser no suficiente para un destete, un winning, y el paciente regresa nuevamente a la ventilación mecánica. Cuando no utilizamos una presión de soporte proporcional al esfuerzo del paciente, nosotros podemos fijar una presión soporte máxima, una mínima, y le decimos a la máquina el porcentaje en el cual esa presión soporte va a variar. Y de acuerdo a las metas que vayamos observando en el paciente, ese porcentaje puede disminuir o aumentarse, y eso va a ser mucho más efectivo como mecanismo de destete y de descontinuación en los pacientes. Realmente, donde más se ha utilizado en los pacientes infantes y pediátricos, pero también se está utilizando mucho en los ventiladores Drager de la serie Infinity en adelante, para como un parámetro de destete mucho más efectivo que la presión soporte convencional. Otro punto de vista es que a los ventiladores nosotros le activemos algunos requerimientos para lograr, digamos,
esta ventilación proporcional. Llegamos al esquema servo, y el esquema servo significa que hay una retroalimentación del ventilador. El ventilador es capaz de calcular la resistencia, la presión muscular, la compliance y las presiones del paciente. Y una vez que nosotros activamos varios mecanismos, esto lo puede hacer a través del tubo endotraqueal. Entonces, algunos equipos, como ustedes se habrán dado cuenta, le piden al operador que le ingrese el diámetro del tubo endotraqueal. Él automáticamente, con un algoritmo, calcula la resistencia del tubo y empieza a medir en la conexión en Y a nivel del conector universal que se ubica acá y en la punta del tubo la resistencia para hacer de la ventilación espontánea de los pacientes algo mucho más agradable. Tenemos que activar el ATC. El ATC es la compensación automática del tubo endotraqueal. Ya tenemos un ventilador de la serie Inspiro, donde vemos unos puntos amarillos que se solapan con la onda de presión-tiempo, de flujo-tiempo y volumen-tiempo en el paciente, lo que indica que estamos midiendo todo el tiempo, constantemente, cómo está el comportamiento de la resistencia del tubo endotraqueal. Eso mejora la curva, mejora el flujo de aire al paciente y la entrada es mucho más agradable. Hay otras modalidades que también se catalogan como esquema servo, como es el modo NAVA, y ya vamos a ver un poquito de él, y la ventilación proporcional asistida. Si tienen equipos como los Drager, como el CardFusion, el Covidien, el Macket, estas son las modalidades que tienen compensación automática del tubo. El ATC en la Drager, en el CardFusion se llama el ACC, en el Covidien es la BPA Plus, que la vamos a explicar ahorita, y en el NAVA va a ser, en el Macket o el Drager va a ser la NAVA, que tiene que conectarse con una tarjeta lateral y una sonda nasogástrica que ya les voy a explicar en el paciente. Llegamos al modo NAVA. Entonces, el NAVA no es algo nuevo, ya tiene más de 10 o 15 años, incluso en el mercado ha venido estudiándose favorablemente. Siempre los ingenieros biomédicos están pensando en lograr la mayor sincronía entre el paciente y el ventilador y evitar las asincronías. Como sabemos, las asincronías son problemas que nos alteran el gatillado, el ciclado, y los pacientes pueden cansarse, fatigarse y presentar más tiempo conectados a los ventiladores. El modo NAVA lo que hace es obtener la señal diafragmática enviada por el nervio frénico para la contracción del diafragma y la posterior descenso del diafragma, la expansión del pulmón y la llenada del mismo para producir la ventilación con un software específico donde se inserta una sonda a nivel de la cavidad oral o la nariz, llegando a la cavidad gástrica, y con unos electrodos específicos podemos obtener la señal eléctrica del diafragma que estaría entre el punto 2 y el punto 3 de esta curva. Esto azulito es EDI, como se llama EDI, Electrical Diaphragmatic Intensity, algo así como señal eléctrica diafragmática o intensidad de la señal eléctrica del diafragma. Necesitamos el equipo, la tarjeta o software que conecta la sonda nasogástrica o orogástrica que colocamos al paciente, y eso nos va a permitir detectar la sincronía en forma precoz. Acá un videito pequeño de cómo funciona el modo NAVA. Fíjense que ahí tenemos una ventilación controlada por presión, pero la paciente no está intubada, solamente le hemos hecho una prueba, hemos conectado la sonda nasogástrica hasta el epigastrio, y los sensores que tiene a nivel del cardias, la sonda, detectan la señal eléctrica, y fíjense que si la paciente respira más rápido, la máquina sincroniza ventilación a ventilación con ella. Igualito pasa con los pacientes. El problema del NAVA, que quizás para un poco la investigación y los avances, esto se venía utilizando bastante en el Japón, en los Estados Unidos, países como Brasil y Chile llegaron a utilizar estos prototipos. No sé si en el Perú tuvieron esa experiencia. Nosotros en Colombia un poco, cuando estuve de pasantía por allá, en algunos de los hospitales, y era impresionante la sincronía que lograba el paciente. Pero un paciente que logra una sincronía 1 a 1, punto a punto, con una diferencia mínima de 0,5
milisegundos, es un paciente que se hace muy adicto a la máquina. Entonces, esto parecía ser que tenía un efecto de dependencia en los pacientes y cuando se les retiraba la modalidad, los pacientes empezaban a hacer trabajo respiratorio y tenían nuevamente que conectarse. Lo que sí les tengo buena información es que en neonatos, con esa respiración tan rápida y superficial en las taquicardias, digamos, al recién nacido, ahí sí funciona esta modalidad en forma bastante importante. Aparece con otro esquema servo y es el que tiene este ventilador que es bastante, digamos, su diseño no es tan llamativo e interesante. Ahorita está la versión, este era el 840, ahorita está el 960, que es de la gente de Covidien, que trae el VAP o ventilación asistida proporcional. De los médicos que tuve la oportunidad de conocer en algunos eventos de ventilación, el doctor Jordi Mancebo era uno de los que más utilizaban, que cuando iban al destete ventilatorio los pacientes cardiovasculares, los colocaban en la modalidad espontáneo BPA, donde teníamos que colocar el tamaño del tubo endotraqueal, la cantidad de soporte, el porcentaje de soporte que le íbamos a dar al paciente. El paciente tenía un nivel de PIB mínimo y siempre íbamos a ver esta escala amarilla que está acá y verde, donde el paciente tenía que tener la flecha en la zona verde. Por debajo de la zona verde, hacia la izquierda de ustedes, el paciente estaba con mayor requerimiento de soporte ventilatorio, es decir, que tendríamos que aumentar este soporte por arriba del volumen minuto máximo establecido. Si el paciente ubicaba la flecha acá, teníamos que disminuir este porcentaje de soporte y siempre mantenerlo acá. Y mientras más se acercaba hacia la zona máxima, disminuíamos, hacia la zona mínima, aumentábamos hasta lograr una ventilación óptima y lograr sacar el tubo del paciente o decanularlo o pasarlo simplemente a un sistema de oxígeno convencional. Luego está el modo adaptable. El modo adaptable también se utiliza mucho en cirugía cardíaca en muchas unidades de cuidado intensivo, porque este es el paciente que le vamos a programar un volumen corriente, pero no lo vamos a controlar por volumen, sino por presión. Establecemos un límite de presión y la máquina se va acomodando progresivamente la presión en el tope máximo de presión que le coloquemos para dar el volumen al paciente. Donde ustedes vean el PRBC es un modo adaptable. El PRBC en Macket Vela Inspiron se llama PRBC. En algunos ventiladores chinos se llama PRBC. Pero en el Covidien se llama BC Plus. En el Hamilton se conoce como el APB y en el Drager se conoce como el Autoflow. Acá tenemos una muestra de cómo funciona el PRBC. El PRBC o cualquiera de las otras nomenclaturas de las que le he mencionado simplemente ventilan al paciente con un modo que controla la presión, pero el objetivo es alcanzar el volumen programado. Acá tenemos una curva donde si nosotros vemos la programación que está acá, tiene 21% de FIO, 5 de PIB, 20 respiraciones por minuto, y le he pedido a la máquina que me dé 400 de volumen. Sin embargo, la curva de presión es esta y la curva de volumen es esta. Entonces, cuando yo cambié la modalidad, que era volumen, ahora pasó a PRBC, ¿sí? Eso significa es volumen objetivo con presión regulada. No es presión regulada con volumen control. No, porque el volumen no se logra controlar. El volumen se logra aproximar. Acá le pedí 400, él me está dando 383 BPI, lo que quiere decir que con la presión pico de 26, restándole los 5 de PIB, ese me queda 21 de presión, en la vía aérea está dando 383 de volumen. Es decir, que está muy cerca de la meta. Tampoco es que vamos a ser tan exactos, lo que quiere decir que estoy protegiéndole el pulmón al paciente, le estoy dando una presión establecida a techo, no le estoy aumentando el drive impreso, no le estoy produciendo barotrauma y le estoy garantizando un buen volumen. Entonces, un modo adaptativo es una buena forma de ventilar a un paciente postoperado en cirugía cardiovascular. Como sabemos, los pacientes postoperados en cirugía cardiovascular, muchos, la mayoría, más del 80%, por así decirlo,
son pacientes que se preparan previamente, se les hacen todas las pruebas de espirometría, se les hace hacer espirometría incentiva, se les hace lepismografía y son pacientes que generalmente sus pulmones no tienen mayor compromiso. Y por lo tanto, se pueden beneficiar muy bien de estos esquemas adaptativos. Llegamos al esquema óptimo y el esquema óptimo, tengo que decirlo con toda propiedad, ustedes en el Perú lo vienen usando desde hace muchos años, es la ventilación con soporte adaptable, el ASB, que es una modalidad fabulosa, genial para el paciente que viene recién salido del quirófano calientico. Programarle el ASB está muy bien porque esta simplemente se va a retroalimentar, muy parecida al IMB3, se va a retroalimentar del volumen minuto que nosotros fijemos como meta, del nivel de PIB, la FIO2, y el mismo equipo por un esquema de asa cerrada se retroalimenta, calcula el volumen, la presión y los parámetros del paciente, y el paciente, nosotros los clínicos o ustedes los clínicos pasan más tiempo dedicados a otras cosas y dejan que el ventilador haga su trabajo. Y llegamos posteriormente al control inteligente, que es el último de los controles o esquemas de ventilación de la modalidad actual, donde el paciente Licenciado, simplemente... disculpe, tenemos ¿Sí? 5 minutos más para la Ya ponencia. estoy terminando. Donde se le coloca un oxímetro en el dedo al paciente y un capnógrafo en el tubo endotraqueal, y simplemente nosotros vamos a obtener una monitorización tanto de la capnografía como la oximetría. Hemos puesto estos 3 parámetros prefijados y la máquina automáticamente hace los cambios hasta que de repente envía un mensaje: desea estudiar su paciente. Prácticamente eso sería lo que le falta. Dentro del esquema inteligente, en la Braga está el Smart Care. El Smart Care simplemente es una presión soporte que se programa y una presión soporte que va disminuyendo sola, automáticamente, progresivamente, hasta llevar al paciente al CPAP. Y ya en el CPAP, pues ya sabemos que es un paciente prácticamente al cual se le puede hacer el destete. No olviden que las asincronías de los pacientes las vamos a encontrar en el gatillado, que es en el color morado, como ven en la pantalla, donde inicia el disparo del ventilador. En el segundo lugar sería en el flujo inspiratorio, en las presiones pico, máxima, mínima, la plató, y en el ciclado, que es el paso de la I a la E. Más o menos se representan de esta forma. Pero si nosotros utilizamos modalidades convencionales, sigo ventilando por presión, sigo ventilando por volumen, de manera rígida, yo soy el que cambio los parámetros de acuerdo a la gasometría, y no utilizo modalidades inteligentes que utilicen la inteligencia artificial, que está muy de moda, y los esquemas de asa cerrada, entonces va a haber muchísima diferencia y los pacientes van a estar mucho más tiempo conectados a los ventiladores. La literatura que les recomiendo, muy buena por cierto, esos 3 libros, sobre todo el de Teresa Bosco con Robert Chadwick. Ahí tiene el equipo de terapia respiratoria, tiene todos los ventiladores convencionales más utilizados y las modalidades, cómo funcionan. Mi nombre es Jaime Castellanos, un placer haber compartido con ustedes esta linda tarde. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Le habla el doctor Martín Saldaña, médico intensivista del Hospital de Chancay, provincia de la capital del Perú, Lima, y también que laboro en la UCI del Hospital de Policía. Una consulta, por favor, licenciado. Antes que nada, felicitaciones por la excelente exposición, ¿no? Y de nuestro país vecino y hermano, el país del Ecuador. He tenido la experiencia de trabajar con los ventiladores Hamilton en la modalidad de ventilación de soporte adaptativo, ¿no? Que los conocemos como ASB. La pregunta es, ¿qué tal está su experiencia en relación a los pacientes para el destete de los pacientes quirúrgicos cardiológicos? Bueno, hay nuestra experiencia, le voy a ser muy puntual. Actualmente yo laboro en la sala de hemodinamia, hacemos intervencionismo todos los días, y para reclutamiento, cuando ese paciente empieza a desaturarse, a perder presiones, cuando el volumen o la presión son factores para que se le modifique
las presiones de remodelado y llenado ventricular y auricular, y esos pacientes se chocan y se ponen peores. Nosotros hacemos rescate, aunque mucho se habló de ello hace tiempo. Hay un médico mexicano que sí lo utiliza mucho, el doctor Poblano, Manuel Poblano. Nosotros usamos APRB. Con el APRB nos va muy bien. Empezamos a reclutar pacientes en modalidad de presión máxima, vemos su última plató y trabajamos unos 2 o 5 centímetros por debajo y establecemos la presión máxima. Posteriormente le damos un tiempo inspiratorio de 4 segundos, reducimos a 1 segundo o medio segundo para la exhalación y ahí empezamos el reclutamiento y notamos que los pacientes mejoran mucho. Luego de estabilizar la oxigenación, vamos reduciendo progresivamente el tiempo inspiratorio de esa presión máxima para tratar de llevarlo a un B-level, es decir, a ventilarlo con modalidad de 2 niveles de presión. Luego reducimos un poco más el B-level y llevamos ese tiempo inspiratorio a un tiempo inspiratorio donde la relación ya sea más fisiológica, 1-2 o 1-3, y de ahí logramos hacer ese destete. Ese para la parte del reclutamiento, cuando tenemos pacientes, doctor, que nos hacen hipoxemia refractaria, se empiezan a comportar ya como un distrés respiratorio. Hablo específicamente de los pacientes cardiológicos. Así es. Sí, porque hay algo que te cambia el chip. Uno, por ejemplo, sabe el ACLS, cómo reanima, cómo defibrila, pero en un paciente médico. En un paciente también que se nos para en la sala de hemodinamia, el ACLS cambia. Allí sí totalmente damos las 3 descargas continuas. Incluso en los pacientes de cirugía cardiovascular hay que volver a hacer la esternotomía, abrir el tórax, tratar de dar compresión directa a nivel del corazón, ¿no? Eso está establecido incluso las primeras 24, 48 horas, incluso había estudios hasta el 8º día. Incluso saliendo de sala. Sí, si Incluso nosotros saliendo de tenemos sala. pacientes cardiovasculares que sabemos que la descontinuación es rápida, si tenemos ASB, que es ventilación con soporte adaptable, que nos permite oximetría, capnografía, hacemos la programación del volumen minuto a compensar de la FIO2, el nivel de PIB, movemos el ASB y ahí dejamos el paciente tranquilo. Vamos viendo el trabajo respiratorio que el paciente hace y luego ya no hay prueba en T, ¿no? Hacemos todas las pruebas de destete que pasan por la coordinación mental, la fuerza muscular, la respuesta del paciente, la capacidad vital, el volumen tidal exhalado, la presión máxima, etcétera, entre otros, la PCR1. Hacemos todas esas pruebas, más la gasometría arterial, la revisión de las placas, de toras, revisar también cómo están los drenajes, evidentemente que ya lleguen a los valores mínimos de pérdidas sanguíneas por hora, todo eso se revisa. Pero en sí, doctor, nuestra experiencia siempre es individualizar el paciente. No en todos funciona, no todo es igual, pero nosotros sí somos amantes de los modos adaptativos y somos amantes de los modos inteligentes para el winning, más allá de la presión soporte convencional. Muchas gracias, licenciado. A usted, un abrazo. ¿Alguna pregunta en el chat, por favor? Sí, buenas noches, doctor Jaime Castellano, ¿cómo está? Hola. ¿Qué tal, doctor? Está licenciado, un gusto. Aquí hay una consulta de uno de los participantes. Soy el doctor Mauricio, yo también trabajo en la UCI de la Qué policía, bueno. justo con el doctor Castañeda, ¿no? Un saludo y felicitarlo por la ponencia, licenciado. Mire, aquí menciona el participante que si bien la elección del ventilador mecánico y más que todo del modo es importante, ¿no? Y depende mucho de la experiencia y del paciente, ¿no? Pero aquí él pregunta acerca de qué ventaja tendría en todo caso iniciar un modo adaptativo, como usted ha mencionado, modo adaptativo, a los demás modos de ventilador, ¿no? Bueno, Como trabajar en lo que pacientes cardíacos, sucede, ¿no? sí, lo que sucede es que también nosotros estamos muy apegados a la medicina basada en la evidencia. Cuando nosotros revisamos las encuestas, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, siempre encontramos que se habla de volumen, presión, volumen, presión, volumen, presión. Pero cuando nos metemos a veces con algunos investigadores, por lo menos revisen los trabajos del doctor Jordi Mancebo sobre la ventilación proporcional asistida. Revisen los trabajos del doctor Lee sobre la ventilación neuronalmente adaptable.
revisemos un poquito lo de Habachi sobre los modos ventilatorios con liberación de presión. Entonces, siempre es bueno que también nosotros empecemos a construir evidencia. Algo que sucede cuando usted utiliza un modo adaptable es que el ventilador es mucho más flexible al paciente que cuando usted utiliza modalidades donde usted programa, donde usted desprograma, donde usted sube FIO2, donde usted baja frecuencia, donde usted sube flujo. Todo eso simplemente se traduce en que ya se están cargando de introducirle los ingenieros biomédicos nuevos algoritmos sobre comportamientos típicos y atípicos de los pacientes a los equipos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Dejar un poco el miedo, es mi recomendación, dejar un poco el miedo, empezar a utilizar estas modalidades, documentándonos evidentemente sobre cómo se programan, qué debo observar, qué observo, cómo noto que el paciente se comporta, cómo veo si funcionan o no para las asincronías y evidentemente me voy a sorprender. Yo estuve trabajando hace unos años, yo coordiné hasta después de la pandemia una unidad de cuidados intensivos, trabajaba con un médico cubano que era formado en Boston y él utilizaba muchísimo las modalidades y nosotros cuando revisamos la literatura en el respiratory care, en los journals estos de los terapistas respiratorios americanos, nos damos mucha cuenta que siempre como que estamos empeñados en utilizar las mismas recetas y a veces no aprovechamos tantas herramientas que nos da por lo menos las nuevas modalidades ventilatorias. Yo pienso que siempre es bueno documentarse y luego empezar, lamentablemente, pues no queremos que el paciente sea el conejillo de Indias. Es difícil que esto aumente la mortalidad en los pacientes, por así decirlo, pero yo sí les apuesto de que el paciente está mucho más confortable, el paciente tiene menos daño pulmonar, el paciente pasa menos días en la ventilación y es mucho más fácil sacarlo del ventilador. Gracias. Sí. Gracias, gracias, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.